Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión traigo para ti la clase de órganos de los sentidos, hablando generalidades para la materia de anatomía humana. Empezamos. Bien. Nuestro cuerpo humano debe de estar muy al pendiente de las reacciones para sobrevivir, dándole prioridad a la función de los órganos sensoriales. Son los órganos de los sentidos los que van a enviar la información necesaria a nuestro cerebro para poder ver, escuchar, tener sentido del olfato, sentido del gusto y el sentido del tacto. Muy bien. Al mismo tiempo, necesita nuestro cuerpo recibir información del funcionamiento de los órganos internos para propiciar el estado de equilibrio indispensable, y esto se va a llamar homeostasis. Nuestro cuerpo humano posee millones de órganos sensitivos. Entre ellos se encuentran los receptores, que son las terminaciones de las dendritas y de las neuronas sensitivas. Entonces, nuestro cuerpo va a tener infinidad de terminaciones receptoras y también efectoras. Los órganos de los sentidos funcionan a partir de unidades que comprenden un órgano receptor, un órgano terminal periférico, la vía sensitiva y la que va a interpretar. Bien, todas las sensaciones se perciben e interpretan en el cerebro a nivel de la corteza cerebral, en las áreas especializadas para esto. Entonces, ahora sí que en pocas palabras, todo lo que sentimos lo vamos a recibir por medio de fibras nerviosas que están distribuidas en nuestro cuerpo, ojos, lengua, oídos y piel. Los tipos de receptores son muchos, pero aquí yo te voy a sintetizar en esta diapositiva. Tengo los tipos de receptores según donde están colocados, o sea, según su ubicación. Y vamos a tener que hay exteroceptores, viceroceptores, que también reciben el nombre de interoceptores, y por último los propioceptores. Los exteroceptores se encuentran en la superficie de la piel, las mucosas, los ojos y los oídos. Ellos van a recibir estímulos externos como los cambios en el ambiente. Entonces, extero quiere decir por fuera. Viceroceptores o interoceptores se localizan en el interior del cuerpo, o sea, dentro del cuerpo, y son estimulados por actividades que se realizan en las vísceras. Así que todo lo que tú percibas en tus vísceras abdominales van a estar percibidos esas sensaciones por los viceroceptores o interoceptores. Y los propioceptores, estos específicamente se ubican en los músculos, en los tendones, en las articulaciones y en el oído interno. Ellos van a recibir estímulos procedentes de músculos y zonas adyacentes como las articulaciones, principalmente los que están en músculos y tendones. Bueno, ahora tenemos los tipos de receptores según el estímulo al que van a responder, o sea, según al estímulo al que estos receptores sean sensibles. Y aquí está la clasificación: quimioreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores, y los vamos a explicar cada uno. Los quimioreceptores los existan las sustancias químicas en una solución, como por ejemplo en los sentidos del gusto y el olfato. Para nosotros poder percibir un sabor o percibir un aroma, pues son partículas aromáticas o con sabor que son sustancias químicas. Y esos van a ser los quimioreceptores. Los mecanorreceptores los excitan las presiones mecánicas y el sonido, como el sentido del tacto y el oído. Los fotorreceptores se excitan por la luz y radiaciones, como en el sentido de la vista. Estos van a ser
las neuronas que están en la retina, que es la capa interna del globo ocular, que pues tiene una serie de neuronas que hacen sinapsis unas tras otras hasta que le llevan el mensaje a las principales células receptoras de la luz, que son los conos para ver de día con una visión a colores, y los bastones que son para ver en la oscuridad en tonos de grises. Y finalmente tenemos los termorreceptores y ellos van a percibir los cambios de temperatura como en el sentido del tacto. Con el tacto de nuestra piel podemos percibir si algo está frío o algo está caliente. Cada sentido realiza una función importante que nos permite relacionarnos adecuadamente con el medio externo. Entonces, vamos a empezar a ver las generalidades del sentido de la vista. Bien, cuando hablamos de la vista, pues hablamos del ojo y la visión. Entonces, aquí yo te tengo una imagen en donde tenemos un globo ocular seccionado en sagital, está percibiendo aquí la imagen de una flor, está entrando por una serie de lentes líquidos, aquí está, este es el humor acuoso y este es el humor vítreo, y finalmente esta lente que hace que la refracción de la luz se invierta la imagen y llegue aquí al fondo donde ya se va a percibir, se va el mensaje por este que se llama nervio óptico y va y se integra en lo que es la corteza occipital, que allí se integra la visión, allí se mira, es todo un caminito. Entonces, el sentido de la vista permite al hombre conocer el medio que lo rodea y relacionarse con los semejantes. Las imágenes visuales le proporcionan a través del ojo información sobre el color, la forma, la distancia, posición y movimientos de los objetos. Y él se dice que el sentido de la vista es el sentido humano más perfecto y evolucionado, y su órgano receptor es el ojo, o también llamado globo ocular. El globo ocular va a tener una serie de estructuras importantes. Estamos viendo principalmente que va a tener tres capas muy importantes. La más externa es una túnica o capa fibrosa, que es, en la parte anterior va a recibir el nombre de córnea y en la parte posterior va a recibir el nombre de esclera o esclerótica. Y la capa de en medio se va a llamar es, coroides, que va a ser una capa vascular que va a estar llena de vasos sanguíneos para irrigar al ojo y nutrirlo. Y la capa más interna recibe el nombre de retina. Ahí en la retina se van a encontrar las células nerviosas, por eso recibe el nombre de capa nerviosa. La retina, que es la capa interna. Muy bien. Luego va a tener un punto por donde el nervio óptico va a penetrar al globo ocular y esto se va a llamar el punto ciego. Por aquí no se mira nada porque es la entrada del nervio óptico, ¿de acuerdo? Y esta zona que se mira deprimida, esa se llama fóvea y está alrededor tiene una zona que se llama mácula. Ahí en la fobia es la vista central, es cuando enfocamos un objeto. Y en la fobia se mira todo lo que vemos de reojo. Por ejemplo, tú miras un lápiz o agarras y miras, por ejemplo, tu mano. Estás viendo tu mano fijamente y de reojo tienes una vista periférica. Y entonces eso lo estás viendo con la mácula. Mientras que con la fobia estás viendo tu mano. Bien, el ojo es un órgano que detecta la luz en base del sentido. Aquí es la base del sentido de la vista. Su función consiste básicamente en transformar la energía luminosa en señales eléctricas que son enviadas por medio de potenciales de acción al cerebro a través del nervio óptico. Se llama también visión a la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz
que entran por el ojo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una manzana. Entra la lente del ojo, que es esta estructura blanca, se llama cristalino. Esta se llama córnea, este se llama cristalino. ¿Ok? Del cristalino hacia enfrente va a haber un líquido gelatinoso llamado humor acuoso. Y atrás del cristalino se va a encontrar otro líquido que se llama humor vítreo, con V. Fíjate cómo la lente hace la refracción y hace que en el fondo se mire el objeto a través de la lente, se invierte, se voltea al revés. En este caso la manzana está con el piquito hacia abajo, aquí hacia arriba. Y entonces el nervio óptico manda el mensaje y allá en la córnea, perdón, en la corteza, quise decir, se interpreta la imagen eh, en su forma normal. Entonces nosotros percibimos que vemos esto. Las estructuras que protegen al ojo, vamos a empezar a decir que es la cavidad ósea que contiene el ojo, recibe el nombre de órbita, que son los huecos de los huesos de la cara. La órbita del ojo, esa es la cavidad ósea que va a sostener a nuestros ojos. Una vez que el ojo, el globo ocular está dentro, pues también está protegida por una estructura, dos estructuras, párpado superior y párpado inferior, que están formados por repliegues de piel. Luego vamos a tener una glándula lagrimal aquí arriba, que están adentro, abajo de los párpados, entre los párpados, y la secreción se llama, pues, lágrimas, van a mantener al ojo, entre otras cosas, húmedo. También lo van a proteger de la presencia de bacterias, de cuerpos extraños, etc. Vamos a tener las cejas y las pestañas, que su función va a ser desviar las gotas de sudor provenientes de la frente, que podrían llegar hasta los ojos, y también hacen la función de retención de partículas de polvo para proteger nuestro ojo. Muy bien. ¿Qué estamos viendo? Aquí estamos viendo la parte blanca de la capa blanca externa, se llama esclerótica. Aquí estamos viendo, no lo estamos viendo, pero encima de esto está una estructura engrosada llamada córnea. Y si quito la córnea, pues aquí directamente va a estar el iris, que es la franja de color, está redonda, y la pupila es lo oscuro que está en el centro. Bien, el globo ocular va a tener una forma esférica, se le calcula un peso de 7.5 gramos, aproximadamente de enfrente hacia atrás, que es AP, quiere decir antero-posterior, unos 24 milímetros, o sea, 2.4 centímetros. Y como les mencioné, está formado por tres túnicas o capas concéntricas, que de afuera hacia adentro son la túnica fibrosa, que también le vamos a llamar esclerótica, la túnica vascular, que es la de en medio, que también le vamos a decir, esta es esclera, la de afuera, coroides es la de en medio o capa vascular, y retina es la capa interna o también llamada túnica nerviosa. Y se llama nerviosa porque posee las células fotorreceptoras, que son neuronas o células nerviosas. Y los medios refringentes, pues como les mencioné, del cristalino hacia enfrente, el medio refringente es el humor acuoso, y la cámara posterior está atrás del cristalino y va a estar llena de humor vítreo. Y el cristalino, que es la lente del ojo, es esa estructura que se mira muy bonita. Este es el que nos va a ayudar a enfocar. Se le llama también cristalino o conocido como órgano de la acomodación. El cristalino, aquí donde está mi cursor, dice una flechita que dice cuerpo ciliar. Este es un músculo que jala estas fibritas
Aquí está el músculo y estas fibritas. Este músculo ciliar está todo alrededor. Aquí estamos viendo el cristalino de perfil, pero si yo lo veo de frente es redondo. Y entonces este músculo está todo alrededor y estas fibritas están todo alrededor. Las fibras están entre el músculo y el cristalino. Entonces, cuando yo tengo que enfocar, se contrae el músculo ciliar, estira el cristalino y lo hace así como una tortilla aplanada. Eso es cuando tengo que ver de lejos y cuando tengo que ver de cerca, de cerca se estira y cuando tengo que ver de lejos se suelta y se libera para que el cristalino vuelva a obtener su forma para enfocar más de cerca. Entonces, este es el órgano de la acomodación o también conocido como cristalino. Bien, estas son las tres túnicas, son muy importantes. Túnica quiere decir capa. La túnica fibrosa rodea todo el globo ocular. Por la parte de enfrente, esa túnica fibrosa recibe el nombre de córnea. Y todo lo que se ve blanco es la parte de la esclerótica. Entonces, la esclera o esclerótica es blanca, envuelve todo el ojo y la parte de enfrente, que es la córnea, también es parte de la túnica fibrosa. Esta es transparente. Luego sigue la túnica vascular, que es la de en medio o también llamada coroides. Y también por enfrente, esa túnica vascular tiene al iris, el cuerpo ciliar, que es el músculo que estira el cristalino, y prácticamente la capa coroides que envuelve todo el ojo. Ella va a tener todos los vasos sanguíneos encargados de irrigar nuestro globo ocular. Y la capa más interna va a ser la retina. En este caso, aquí está de color amarillo. En amarillo está la retina o capa nerviosa. En rojo está la coroides o capa vascular y en blanco tenemos lo que es la capa fibrosa o esclerótica. Entonces aquí en amarillo nos quedamos. La retina es la capa más interna, comprende una porción anterior que no es sensorial y la posterior, que es todo la que es acá atrás, es donde se van a percibir las imágenes. Precisamente en este lugar que dice mácula, aquí va a estar una mancha redonda y en el mero centro va a tener una depresión y esa es la fobia. Lo que te expliqué en la fobia, tú vas a ver tu mano enfocada y todo lo que mires de reojo, sin voltearlo a ver, nada más mirando tu mano, todo eso lo estás viendo alrededor de la mácula. Bien, la mácula, pues aquí está. Fíjate, este es un globo ocular, está todo seccionado para que veas sus partes. Aquí está la retina, que es la nerviosa, capa interna. Esta es la capa coroides, que es la vascular. Fíjate cómo tiene vasitos sanguíneos. Y la esclera es la blanca, que es la más fibrosa. Fíjate cómo está de gruesa. Entonces, esta sección la quitaron de aquí, la cortaron y la voltearon para que veas la mácula y en medio la fobia. Te fijas que la fobia está un poquito hundida. Entonces, ¿qué es la mácula? Es un área pequeña en la retina. Es un tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior del ojo. Es la parte de la retina responsable de la visión central, en la cual permite ver detalles finos. Precisamente se ven los detalles finos y en la fobia es el área donde se enfocan los rayos luminosos y se encuentra especialmente capacitada para la visión a color. Entonces la fobia, aparte de que miras con mucha claridad, al igual que en la mácula, en la fobia es donde se van a concentrar los conos y bastones. Va a haber, principalmente, va a haber conos. Entonces, como es la visión a color, la visión de día lo dan los conos verdes, los conos rojos y los conos azules.
Y la combinación de estos tres colores primarios, verde, rojo y azul, gracias a que estos conos son sensibles a esa luz, podemos ver toda la gama de colores en la vista con luz. Y la fobia no va a tener bastones. Los bastones son para ver en la oscuridad. Exactamente la fobia no, van a estar en la mácula. Y el punto ciego está aquí donde está mi cursor. El punto ciego es la entrada y salida del nervio óptico, arteria y vena. Aquí no hay ni conos ni bastones. Muy bien. Ahora, ¿qué hay aquí en esta imagen con tantos colores? Bueno, pues entonces, aquí está el ojito. Fíjate, está entrando la luz. Aquí este cuadrito precisamente es la fobia. Y en la fobia se encuentra, aquí va la luz, toda esta serie de estructuras que son células nerviosas o neuronas que están haciendo sinapsis unas con otras y finalmente hacen contacto con los conos y los bastones. Observa estos dos grises que están aquí en medio, estoy señalándolos yo, se llaman bastones. Estos son para la luz, para ver en oscuridad. Y los bastones, los conos son verdes, rojos y azules. Y cada uno de ellos tiene la capacidad de ver esos colores. Bien, aquí te dejo una tabla con las estructuras del globo ocular para que puedas estudiar un poquito más. Aquí con unas flechitas marqué las túnicas, la túnica fibrosa, que es la capa externa, es la esclerótica, su función es darle forma al globo ocular. Luego tengo la túnica vascular, úvea o también coroides, proporciona sangre. Esta es muy vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos. Y la túnica interna, que es la capa interna del ojo, está formada de puros fotorreceptores, neuronas, y proporciona localización y apoyo para bastones y conos. Ahí es donde se ubican las células fotorreceptoras. Muy bien. Ok. Y así vas leyendo cada cosita. Aquí vimos, por ejemplo, el cristalino. Su función es refractar la luz y enfocar la fobia central. Recuerden que les dije que el cristalino es el órgano de la acomodación y la palabra acomodación quiere decir enfocar, dejar de ver borroso, ver clarito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué hace el iris? Regula el diámetro de la pupila y por lo tanto controla la cantidad de luz que va a entrar hacia el ojo. Muy bien. La córnea transmite luz y la refracta, funciona también como un lente. Bueno, vamos a continuar con el sentido del oído. Generalidades. El sentido del oído y la audición. Audición quiere decir el acto de escuchar. El órgano de la audición y el equilibrio se dice que es el oído. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el oído interno, muy profundo, se encuentra una estructura que se llama el aparato vestíbulo coclear, en donde la zona coclear nos va a permitir escuchar y la zona vestibular va a controlar el equilibrio y la postura de nuestro cuerpo. Entonces, el sentido del oído nos permite percibir sonidos, su volumen, tono, timbre y la dirección de donde provienen. Las partes del oído son tres. De donde está mi cursor hacia afuera se llama oído externo. De donde está mi cursor aquí, este cuadrito que está aquí, es el oído medio. Y de aquí para adentro, ya metido en el hueso temporal, está el oído interno. Muy bien. Voy a mencionar rápidamente las partes. Del oído externo, pues vamos a tener el pabellón de la oreja, el conducto auditivo externo y termina
en la membrana timpánica. De la membrana timpánica para adentro está el oído medio, el cual está formado en su interior, tiene articulados los huesecillos más pequeños de nuestro cuerpo, que se llaman martillo, yunque y estribo. El estribo está haciendo contacto con la ventana oval, que ya le pertenece a la estructura que se llama aparato vestíbulo coclear. Aquí hace contacto. Y entonces, por medio de caracol o cóclea, escuchamos y por medio del aparato vestibular que tiene los conductos semicirculares, ese ya va a ser el oído interno. Y otra cosa importante es que el oído medio tiene este tubo que comunica con la parte posterior de la nariz y se llama trompa de Eustaquio. Entonces, el oído medio está comunicado con la parte posterior de la nariz por medio de este tubo. Bien, entonces el oído externo está formado por el pabellón auricular, que es la parte externa del oído. Esta parte se llama hélix y esta se llama antehélix. Luego, este cartilaguito que está aquí se llama trago y el que está enfrente se llama antitrago. Este se llama lóbulo de la oreja. Luego, esto es lo que estamos viendo. Hacia adentro se encuentra el conducto auditivo externo que conecta el oído externo al oído interno o al medio. La membrana timpánica la vamos a tener al tope, al fondo del conducto auditivo externo. También se le conoce como tímpano. Y el tímpano, cuando nosotros los médicos usamos el aparato llamado otoscopio para explorar el oído, con luz alcanzamos a ver el tímpano de esta manera. Se mira redondo, se mira color perla, muy bonita, se mira un cono de luz como un triangulito luminoso cuando el tímpano está sanito y vemos como si una fuerza, una presión la estuviera succionando hacia adentro. Y vemos que tiene dibujado el mango del martillo. Entonces, el martillo es un huesecito que ya pertenece al oído medio que está después de este tímpano. Entonces, el oído medio también se le conoce como cavidad timpánica. Es una cavidad casi cuadrada, está en el interior de la porción petrosa del hueso temporal. Está formada por los tres pequeños huesos conectados, articulados unos con otros y transmiten las ondas sonoras al oído interno. Los huesos se llaman martillo, yunque y estribo. Y así, aquí están. El martillo es este, el yunque es este y el estribo es este. Y las articulaciones que tienen entre sí son articulaciones sinoviales, o sea, son móviles. Entonces, entra la onda sonora, el sonido, el conducto auditivo externo conduce el sonido como ondas sonoras estimula al tímpano que funciona como si fuera el cuero de un tambor, va a vibrar y a la hora que vibra el tímpano, como tiene pegado hasta haciendo contacto con el mango del martillo, este va a vibrar, como se va a mover, va a hacer vibrar al yunque, luego el yunque va a hacer vibrar al estribo. Y el estribo tiene esta base, esta planchita, que si yo me voy, sigue mi cursor aquí, aquí va a estar esa planchita, y a la hora que está vibrando, abre y cierra una estructura llamada ventana oval, y ahí va a permitir que entre la onda sonora, haga contacto con la endolinfa que hay adentro del vestíbulo, y entonces se convierte en un potencial de acción. Y empieza a irse como un mensaje nervioso. Se va a meter a las estructuras que viven adentro del caracol. Allá adentro están el órgano espiral de Corti, que tiene las células nerviosas que van a percibir
esos estímulos de las ondas sonoras convertidas a una chispa nerviosa y lo va a sacar por la rama coclear del octavo par craneal hacia la corteza auditiva. Este es un dedito y miren los huesos para que vean el tamaño de los huesecillos. Bien, la trompa de Eustaquio, que es esta, es un conducto que une el oído medio con la parte posterior de la nariz. Esta trompa de Eustaquio ayuda a equilibrar la presión en el oído medio. Se necesita de una presión equilibrada para obtener una transferencia adecuada de las ondas sonoras. Entonces, esta es una función importante, el que esté esta trompa de Eustaquio para que se pueda conducir la onda sonora. Muy bien. Ya nos vamos al oído interno y entonces ya llegamos a esta estructura que es el aparato vestíbulo-coclear. Aquí lo estás viendo. Y como te dije, está formado de dos partes. De aquí de donde está mi cursor para acá, tenemos una estructura en forma de caracol que se llama cóclea, que contiene los nervios para la audición, o sea, para escuchar. Y de aquí para acá, todo esto, grandotote, se llama vestíbulo. Y aquí adentro van a estar los receptores para el equilibrio de nuestra postura. Este se llama vestíbulo. Y este es los conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral, que también son receptores del equilibrio. Bien, vamos al sentido del olfato. El sentido del olfato es el más sensible de los sentidos, ya que con una mínima cantidad de materia basta para estimular a la célula olfativa. Se dice que el cuerpo humano, en el humano, detectamos hasta 10.000 olores diferentes. Y además de advertirnos de peligros como el humo y los gases tóxicos o venenosos, el olfato va a contribuir con el sentido del gusto, estimulando el apetito y las secreciones digestivas. Entonces, curiosamente, cuando nosotros estamos enfermos de algo que esté afectando nuestra cavidad nasal, como aquí donde está esta zona verde, aquí está el epitelio olfatorio, y se afecta, dejamos de percibir olor, también vamos a dejar de percibir los sabores. Van de la mano. Entonces, observa esta imagen. En esta imagen, aquí vemos esta porción engrosada. Este es el nervio olfatorio. Hay uno de cada lado, izquierdo, derecho, y cada uno de ellos a través de las perforaciones que tiene la lámina cribosa del hueso etmoides, por allí van a atravesar las fibritas de este nervio olfatorio y se va a llamar epitelio olfatorio. Y vamos a tener en cada fosa nasal el epitelio olfatorio respectivo. Ok, entonces mira aquí la imagen, este es el bulbo olfatorio y aquí están saliendo las fibritas que van a percibir las sustancias químicas, los compuestos aromáticos químicos. Ellos van a percibir y van a mandar toda la información al bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio lo va a llevar por la vía olfatoria hasta la zona de la corteza cerebral del olfato. Entonces, la nariz es el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos desde el exterior. Está en el fondo, a lo alto, en el techo de la nariz. Muy bien, allí van a estar. Y esta es la lámina cribosa del hueso etmoides y por allí sale el epitelio. Entonces, la parte interna de la nariz está formada por dos paredes que se van a llamar pituitaria amarilla o también llamada olfatoria. Aquí está, pituitaria amarilla o olfatoria. Allí se encuentran los receptores del olfato. Y la pituitaria roja o respiratoria, que vendría siendo toda esta, está llena de vasos sanguíneos, ayuda a regular la temperatura del aire que entra y sale de los pulmones para ponerlo tibio. Entonces va a tener dos funciones la mucosa. La mucosa roja o pituitaria roja es para las funciones de la respiración
y la pituitaria amarilla u olfatoria para las funciones de la olfacción. Entonces, el epitelio olfatorio. Aquí está el bulbo olfatorio. Lo hacemos grande. Aquí estamos viendo esto color clarito, amarillo, color hueso, pues es la lámina cribosa del hueso etmoides. Aquí se mira cómo las fibras del nervio olfatorio salen y esto se va a llamar epitelio olfatorio, que está formado por receptores, células conectadas a los receptores de las fibras del primer par de nervios craneales, que es el nervio olfatorio. Muy bien. Y estos se conectan hasta la corteza cerebral. Por medio de este epitelio olfatorio vamos a captar estímulos producidos por la presencia de sustancias químicas del aire o en los alimentos que entran en la boca. También podemos percibir el aroma de los alimentos. Bueno, el sentido del gusto. El sentido del gusto nos va a proporcionar las sensaciones gustativas, o sea, los sabores. Entonces, los receptores sensoriales para el gusto se van a localizar principalmente en el dorso de la lengua, pero también se pueden encontrar hasta la faringe, el paladar y un poquito más adentro, cerca de la laringe, en un lugar que se llama epiglotis. Muy bien. Entonces, la lengua tiene muchas papilas de 4 tipos diferentes. Aquí se hizo un dibujo de las papilas fungiformes, filiformes, caliciformes. Y entonces, si yo agarro cada una de estas papilitas y las corto como si fueran un limoncito y quiero ver qué tienen adentro, me voy a dar cuenta que tienen estas estructuras que se llaman botones gustativos. Puede tener uno aquí, y otro aquí, por todos lados. Cada una de estas papilas, que son de 4 tipos diferentes y hacen función diferente, cada una de ellas va a tener botones gustativos en su interior. ¿Qué es el botón gustativo? Pues es la unidad funcional del sentido del gusto. ¿Qué son? Son estructuras en forma ovoidea, representan los órganos sensoriales para el gusto. En el ser humano existen aproximadamente 10.000 botones gustativos que se localizan principalmente en las papilas de la lengua. Los 4 sensaciones básicas o primarias son dulce, se percibe en la punta de la lengua, salado, principalmente a los lados en lateral anterior, ácido en los laterales posteriores y el amargo en la parte posterior. Mas, sin embargo, podemos percibir de repente algo dulce por acá, porque no exclusivamente están aquí las papilas que perciben lo dulce. Principalmente aquí están la gran mayoría. Entonces, por eso de repente podemos percibir saladito por acá, dulce por acá, ácido por acá, pero en sí el amargo siempre lo vamos a percibir en la parte posterior. Muy bien. Y la zona central de la lengua se dice que es insensible a los sabores, aunque por ahí hay un sabor que están describiendo desde Japón que le llaman umami, que lo describen como sabroso, pero todavía en los libros oficiales de las ciencias de la salud no viene incluido ese sabor. Esperemos que cuando se incluya, entonces ya lo vamos a nombrar oficialmente. Pero estos son las 4 sensaciones gustativas básicas: amargo, ácido, salado y dulce. Bien. Ok, llegamos a las papilas, que son las que tienen los botones gustativos. Entonces aquí estamos viendo unas lenguas en donde se miran las papilas. Bueno, va a haber papilas de 4 tipos: las llamadas caliciformes, fungiformes, foliadas y filiformes. Las calciformes o caliciformes
Se dice que tienen forma como de una copa, son grandes, son las menos numerosas, pero son las más voluminosas y podríamos decir que de las más importantes. Ellas van a percibir el sabor amargo. Entonces, si dijimos que lo amargo se percibe en la parte posterior de la lengua, allí van a estar colocadas. Se dice que son 11, 5 y 5 y en medio la más grande y están formando una letra V. Por eso se llama la V lingual. Ujú. Son 11. La mayor está en el vértice. Las fungiformes, fungi se refiere a hongo, tienen una forma como de hongo, tienen una especie de cabeza y un pedicelo, o sea, una patita, muy bien, o pedículo. Se distribuyen principalmente en la punta y en los bordes laterales de la lengua. Constan de 3 a 12 botones gustativos que se abren en la punta de dichas papilas. Son muy visibles y tienen un color rojizo debido a los vasos sanguíneos que les vean. Entonces, casi son esas papilas que tú sacas la lengua y ves los puntitos rojos. Son estas. Luego siguen las papilas foliadas. Eh, Se encuentran en forma de rayitas o pliegues laterales, pequeños pliegues de mucosa lingual muy poquito desarrollados. Además, gran parte de ellas se localizan en la parte lateral posterior de la lengua, algunas en el dorso, y ellos perciben el sabor salado. Y las filiformes son estas, tienen forma cónica, terminan como una corona de filamentos puntiagudos. Ellas cubren aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso de la lengua y generalmente no contienen botones gustativos, o sea, no te van a percibir ningún sabor. Su función es perciben la temperatura y el tacto. ¿Cómo que el tacto? Bueno, pues por ejemplo, tú este, te mordiste, por ejemplo, tu cachete por dentro o los carrillos y ahí anda la lengua investigando a ver de qué tamaño es la herida o si traes algo, un pedacito de perejil, cilantro en un diente, ahí anda la lengua buscándolo. Y el tacto, entre comillas, que hacemos con la lengua es gracias a estas papilas que se llaman filiformes y también la temperatura. Bien, el sentido del tacto. El sentido del tacto y la piel. Ok. ¿Qué es el sentido del tacto? Pues es aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y medios, como la presión, la temperatura, la textura y la dureza de los objetos. En la piel se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes tipos de estímulos del exterior en información susceptible para ser interpretada por el cerebro. Entonces, lo cual quiere decir que en nuestra piel, ya sea principalmente en la dermis, que es la segunda capa, allí vamos a tener los receptores para el sentido del tacto, frío, presión, temperatura, etcétera. Entonces, para poder entender, tenemos que hablar un poquito de la piel. La piel se va a dividir en 3 capas. Principalmente son 2 capas de la piel porque la tercera no pertenece a la piel. Ahorita vamos a hablar de esto. Las 2 capas de la piel, la primerita de hasta arriba es la epidermis. Es con la que nosotros tenemos contacto, nosotros tocamos nuestra epidermis. Es la capa más superficial. Aquí está, epidermis, mira el corchete, es esta parte de arriba nada más. Está formada por tejido epitelial, tiene 5 estratos, de abajo hasta arriba, el de mero abajo se llama estrato basal o germinativo. Aquí se forman las células de la piel, allí se encuentra la melanina que le da el color a la piel, ¿verdad? Encima de este estrato basal hay otro estrato que se llama espinoso. Encima del espinoso está el granuloso
Si es una piel gruesa, tiene el estrato lúcido. Si es una piel delgada, no tiene el estrato lúcido. Y hasta arriba está el estrato córneo. Muy bien. La capa que sigue después del epidermis es la dermis. Y la dermis va desde esta zona rosita hasta esta zona rosa claro. Y entonces la dermis se va a dividir en dos, en una que se llama capa papilar, que es la más superficial, y luego la capa reticular. Está constituida por puro tejido de apoyo que se traduce a fibras elásticas, fibras de colágeno y hacen una especie de red y en los cuadritos que quedan libres de la red, los espacios que quedan libres, allí se colocan una serie de estructuras, las cuales podemos mencionar como los folículos pilosos. También van a estar las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas pegadas al pelo. Vamos a tener los receptores nerviosos para el frío, calor, temperatura, vibración. También van a estar principalmente en la dermis. Y aquí en la dermis, pues como dije, se encuentran también los anexos de la piel como glándulas sebáceas sudoríparas. El pelo y las uñas, que son órganos accesorios, pues estos están, este es pelo, el pelo, y las uñas esas sí no se cuentan como parte de la dermis, pero para nada, ¿verdad? Y bueno, y la última capa, que es la hipodermis, en este dibujo está aquí de amarillo. La hipodermis no es otra cosa más que la grasa. Es tejido adiposo, conjuntivo adiposo. No pertenece a la piel. A la piel nada más es epidermis y dermis. Pero junto con la hipodermis, las tres capas reciben el nombre de tegumen. Los receptores sensoriales de la piel, entonces, detectan los cambios que se producen en el entorno a través del tacto, la presión y la temperatura. Y cada receptor nervioso está inervado por un tipo específico de fibra nerviosa. Entonces, vamos a hablar de los receptores nerviosos especializados que se encuentran en nuestra piel. Entonces, aquí estamos viendo una serie de estructuras muy, muy simpáticas, en donde en el centro, si tú te fijas, esta es una fibra nerviosa, que si yo le quito esta capsulita, queda como una terminación libre, desnuda. Pero resulta que estas tienen una capsulita de tejido conectivo que las protege y esta capsulita les va a dar propiedades especiales. Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini, que es este, ¿qué es lo que hace el corpúsculo de Pacini? Detecta presión. El corpúsculo de Krauss, que es redondito, vamos a ver qué hace el de Krauss. Aquí está, detecta frío. Vamos a ver el corpúsculo de Ruffini, que hace Ruffini, principalmente cambios de temperatura. Corpúsculo de Meissner, tacto grueso. Discos de Merkel, ¿dónde están los discos de Merkel? Aquí están, tacto fino. Estos discos de Merkel los tenemos principalmente en las yemas de nuestros dedos. Por eso es que nosotros podemos tener tacto fino con la yema de los dedos. Y estas se llaman terminaciones nerviosas libres. Y las terminaciones nerviosas libres son los receptores del dolor. Son terminaciones libres desnudas. Son terminaciones libres de lo más sencillo. No tienen nada que los cubra como esta capsulita. Y esta es los plexos, los receptores de los folículos pilosos. Entonces va resultando que cada pelito que sale de cada folículo piloso de nuestra piel, alrededor tiene nerviecitos y entonces detectan el movimiento del vello. Y también, por ejemplo, cuando tú arrancas el vellito, pues por eso duele, porque a la hora del arrancamiento, pues estás lastimando este plexo de receptores de los folículos pilosos.
Entonces, gracias a estos receptores nerviosos especializados que tenemos principalmente en la segunda capa de la piel llamada dermis, es que vamos a tener el sentido del tacto. Vamos a percibir tacto, frío, calor y otras cosas. Principalmente el tacto lo dan estos dos, pero todo lo demás lo percibimos. Muy bien, hasta aquí llegó la clase. Estas son las referencias bibliográficas donde tomo la mayor parte de esta información por si quieres aumentar tus conocimientos. Si necesitas otro tipo de recomendación de bibliografía, déjame un mensaje y con gusto te comparto los libros que yo conozco de anatomía y fisiología. Gracias por llegar al final de la clase. Nos vemos en la próxima.